Peter Criss, el Catman original, un baterista que influenció a demasiados bateristas de rock, heavy metal e incluso del thrash metal, pero ¿conoce sus conflictos? ¿Por qué fue expulsado de Kiss en diferentes ocasiones? Pues este video recuerda al primero de esta saga que tristemente tuvimos que eliminar por diferentes temas, así que ponte cómodo, que hoy te voy a contar por qué Peter Criss fue expulsado de Kiss. Bienvenido a Grimedland. Peter venía de diferentes bandas como Lips, Chelsea y bandas de covers, incluso pudo abrir un show para Jimmy Koopa, pero Peter no veía claro ese futuro en la música, ya que ninguna de estas bandas despegaba. Peter quería dedicarse al rock, pero él ya estaba casado con Lydia, así que él se planteaba su futuro y el poder mantener a una familia. Eso hasta que decidió poner un anuncio en un periódico diciendo que baterista experimentado y dispuesto a todo busca banda con hambre de éxito. Es cuando Peter recibe una llamada de un tal Gene Simmons. La llamada interesó demasiado a Peter, pues ellos habían roto un contrato con Epic Records y la propuesta que tenían era muy llamativa, así que acordaron una cita en los estudios Electric Lady. Peter se paró en la puerta vestido como todo un rockstar popular, pero se encontró con dos tipos vestidos de manera regular y hasta cierto punto pobres. Aún así, se dispusieron a charlar y fueron a un restaurante chino. Peter, para romper el hielo, dijo: «Oigan, tengo 28 centímetros», lo cual hizo reír a Gene y a Paul. Al comenzar a tocar, la magia era innegable, pero Gene y Paul notaron que Peter a veces se le complicaba demasiado tocar las canciones que ellos estaban escribiendo, ya que los arreglos eran totalmente diferentes a lo que Peter estaba acostumbrado a tocar. Al ver que la fórmula no sonaba tan bien como trío, decidieron incluir un guitarrista líder, y así comenzó la historia de Ace, pero esta ya te la conté en un video aparte. La grabación del primer disco surgió sin contratiempos, ya que eran canciones de hace mucho tiempo, pero para el segundo disco, Hotter Than Hell, Peter la amenazó con dejar la banda si no lo dejaban cantar una canción. Él mismo admite esta historia en su autobiografía. Peter se justifica diciendo que la canción estaba hecha para su voz y sería un desperdicio no aprovecharla, así que Gene y Paul doblaron las manos y aceptaron. Para la gira de Hotter Than Hell, Peter cuenta que él tenía unas baquetas que eran falsas, las cuales llenaba de pólvora y al momento de apuntarlas al público eran como fuegos artificiales. Pero en una ocasión alguien agarró las baquetas y estas le explotaron en la mano a dicha persona deformando dicha extremidad. Según Peter, pudo haber sido el fin de la banda, pero Vila Coin pagó una suma de dinero al técnico para que no demandara a la agrupación. Para Live 1, el solo de batería de Peter sería cortado, pero una vez más Peter amenazó con irse si no lo dejaban. Al final, el solo resultó ser una de las partes más épicas del directo, pero aunque suenen a éxitos, detrás de escena, el alcohol y vicios eran un conflicto. Peter comenta que las groupies eran su placer más grande. En Destroyer, Bob Ezrin tuvo que enseñarle literal a Peter a tocar la batería, pues era incapaz de tocar los patrones de batería adecuados. De hecho, muchas partes fueron regrabadas por bateristas de sesión. En una de las técnicas que utilizaba Ezrin era golpear un cencerro cerca de su oreja para que siguiera el tempo, pero la mayor sorpresa también sería sobre Peter. Peter comenzó a cantar una canción enfrente de Gene y este le dijo que se la presentara a Bob. Peter hizo caso y Ezrin se la llevó a su casa para hacer unos arreglos. Al siguiente día, Bob Ezrin la había convertido en una pieza delicada con piano y orquesta. Gene y Paul estaban en contra de dicho tema, pues no iba con el estilo de Kiss, pero Ezrin era el productor y él tenía la última palabra. La canción se cambió de nombre de Beck a Beth para evitar confusiones de términos sexuales. Peter cantó esta canción con el alma y con lágrimas en los ojos. Ezrin tuvo que correr del estudio a Gene y Paul porque no lo dejaban cantar, de hecho, se burlaban de él. La canción fue un rotundo éxito. Lo curioso es que esta canción la relegaron al lado B de Detroit Rock City. Incluso la canción ganó un People's Choice Awards y literal, Kiss de la noche a la mañana se volvieron millonarios. Peter ahora se sentía como el gran creador del éxito comercial de la banda, y aquí comenzó la pelea de egos entre Paul Stanley y el creador de baladas, Peter Criss. En Rock and Roll Over, Paul hizo una canción para Rod Stewart,
pero terminó dándosela a Peter y de forma humillante le hizo cantar la canción a gusto de Paul, cuando Peter la quería cantar muy soul. Aquí daremos un brinco hasta la película de Kiss, donde ya te conté el disgusto de Peter por este tipo de proyecto, y que Kiss se volvía más un producto comercial a una banda de rock. Esto derivó en los discos solistas, donde también ya tienes un video sobre dichos discos. Para Dynasty, Peter exigió como productor a Vinnie Poncia. Una vez más se le cumplió su capricho, pero a palabras de Peter, Vinnie Poncia comenzó a salir más con Paul, y este hizo que se pusiera en contra de Peter. Chris venía saliendo de un accidente automovilístico. Esta es la justificación de Peter de por qué fue sustituido por Anton Fig, pero la versión de la mayoría es que Peter era tan malo que decidieron grabar sin él. Dynasty fue un éxito comercial, pero a nivel interno, Peter comenzaba a tener roces con Gene y Paul, a tal punto que Peter le aventaba las baquetas a Paul, casi llega a los golpes con Gene, y era incapaz de tocar a tempo decente las canciones. Para Unmask, Peter literal ya fue separado de la banda, pero se propuso aprender a tocar la batería con un nivel más profesional. Según Paul, un día llegó con un atril y varias partituras, tocó varias canciones de Kiss y solo hicieron reír a los presentes. Entonces decidieron terminar la relación laboral entre Peter Criss y Kiss. Cabe resaltar que todos votaron por esta decisión, hasta Ace y Vila Coyne. Peter tendría su última aparición en el video de Shandy. En la escena donde se están quitando los trajes, Peter cuenta que literal se quedó solo quitándose el maquillaje, pero no podía parar de llorar. Peter sabía que era lo último que haría con Kiss. Incluso, Chris le dijo a Gene si se podía quedar con su bajo como recuerdo, y Gene le dijo, «Claro que sí, Peter, sabes que te quiero». Y así, el final de una era llegó. Peter intentó reanimar su carrera con trabajos solistas, pero ninguno de sus discos funcionaba. De hecho, culpaba a Casablanca de solo lanzar sus discos en Europa y no en América, pero pese a los berrinches de Peter, los discos eran malos. Pero en un intento desesperado de volver al éxito, creó una banda junto con el ex guitarrista de Kiss, Mark St. John. La idea de Peter era que teniendo a dos ex miembros de Kiss, algún sello se interesaría en ellos, así que gastó $15,000 en una maqueta, pero solo se encontró con un Mark adicto a las sustancias. De hecho, Peter cuenta que una vez lo visitó a su departamento, y este estaba lleno de jeringas usadas y revistas para adultos de lo más bizarra, y Peter decidió terminar con dicho proyecto. Peter, completamente devastado a nivel personal, se dio cuenta de algo llamado Kiss Convention y le preguntó a Gene si podía llevar a su hija, ya que ella jamás supo de la grandeza de su padre en aquellos días. Gene le dijo que sí, pero que Eric Singer le propuso que cantara algunos temas. Peter, según cuenta, podía escuchar la mente de Gene sonar como una caja registradora. Peter aceptó y así comenzó a gestarse algo que terminaría en una segunda oportunidad. MTV Unplugged comenzó a negociar con Kiss para un concierto acústico, pero que tuviera a Peter y a Ace. Paul cuenta que tuvieron que lidiar con los abogados de los dos, pues si no se les pagaba mucha plata, ellos no aparecerían en el concierto. En el concierto acústico, este se volvió en un rotundo éxito, y comenzaron los planes de una gira de reunión. También tienes un video donde te cuento cómo fue esta gira de reunión, pero en resumen, Ace le dijo a Gene y a Paul que tenía un contrato con un sello equivalente a $1 millón. Gene y Paul les dejaron en claro que serían asalariados y no habría partes iguales, pero habría mucha plata para todos. Ace decidió dar algo de su sueldo para que Peter tuviera una buena ganancia, pero Ace siempre ganó más dinero porque el dichoso contrato con valor de $1 millón era falso. La gira de reunión fue la más exitosa en años, superando inclusive a U2. Y el paso obvio era grabar un disco con la alineación original, pero solo se les pagó a Peter y a Ace para que no tocaran en dicho disco y se quedaran callados. Peter se sintió decepcionado, ya que había hecho varias maquetas con Tommy Thayer, y este lo traicionó mostrándoselas al productor, Gene y Paul, los cuales dijeron que sus maquetas eran basura. La única canción donde tocan los cuatro es en Into the Void, canción escrita por Ace Frehley, y en You Wanted the Best. Paul le escribió una balada tan absurda que intentaba emular a Beth, llamada I Finally Found My Way. La gira fue un desastre. Según Gene y Paul, el set no cambiaba porque ni Ace ni Peter podían aprenderse estas canciones.
Además, Peter comenzó a tratar a los trabajadores como basura, comenzó a ser más exigente con sus cuartos de hotel, y quería que las ventanas estuvieran cubiertas con papel aluminio, pero la gota que derramó el vaso fue que a Peter se le bajó el sueldo a $25,000 por show. Esto porque la gira no estaba vendiendo. Es por eso que decidieron retirarse y rebautizar dicha gira como The Farewell Tour. Pero Ace en una ocasión citó a Peter en su cuarto y le confesó que él estaba ganando $25,000 más que él. Además, estaba recibiendo un porcentaje extra del merchandising. Peter quedó destrozado y en el último show de la gira destruyó su batería robándose el show y renunciando a Kiss. Peter un día recibió una llamada de Doug McGee diciéndole que estaba una propuesta de un concierto sinfónico en Australia. Peter ganaría $1 millón y recibiría regalías por dicho concierto. Peter aceptó, ya que era un buen negocio. En una plática con Gene, Peter le contó sobre el trato con Doug, y Gene le dijo que él se encargaría de que no ganara ni un solo centavo de dicho trabajo. Y así fue. Pero se le ofreció un contrato más para una gira con Aerosmith. Peter aceptó una vez más, pero Ace ya no estaba en la banda, ahora estaba Tommy Thayer. Peter comenzó a tener problemas de salud por el humo de la pirotecnia. Él habló con Doc para que arreglaran eso solo colocándole un ventilador. Doc hizo caso omiso, pero el manager de Aerosmith le dio el ventilador y le dijo que él siempre lo iba a cuidar, que era una leyenda y se merecía un trato digno. En el último tramo de la gira coincidió con el cumpleaños de Peter. Su esposa Gigi sacó un pastel y rentó un jet privado para regresar a casa. Tommy de manera burlona le dijo: «Peter, feliz cumpleaños». Gene y Paul hicieron lo mismo, y Peter regresó feliz a su casa pese a los malos tratos. Días después, Peter recibió una llamada de Doc diciendo que en este último periodo Peter se veía muy desmejorado de salud y lo mejor sería separar caminos, así que el contrato de Peter Criss no fue renovado, y este fue el final de Peter Criss con Kiss. Mucho de lo que te conté solo es sobre Peter y Kiss, pero la vida personal de The Catman era también un caos. La primera esposa de Peter lo dejó por otra persona, además de que ya no soportaba las infidelidades de Chris. Su segunda esposa, Deborah Harris, era una ex-playmate, la cual estaba muy inmersa en fiestas y vicios. Con Deborah, Peter tuvo a su hija Jenny Lane. Peter tuvo que ser anexado en una clínica de rehabilitación luego de que tuviera una discusión con Sean Delaney, expareja de Vila Coyne. Esta discusión escaló a tal punto donde Peter hizo una barricada, donde tenía en su posición armas de fuego, y Deborah le dijo que si quería volver a ver a su hija, tenía que entrar en rehabilitación. Pasó el tiempo, y un impostor de Peter Criss contaba una historia desgarradora donde decía haber perdido toda su fortuna, ganando notoriedad y mucho morbo. Lo que pocos saben es que mientras esta mentira se gestaba, la madre de Peter moría de cáncer. Antes de la reunión de los originales, a Peter le rompieron la mandíbula en una discusión de tráfico. Su departamento casi se derrumba después de un temblor, y Peter estuvo a punto de terminar con sí mismo introduciéndose un revólver a la boca. Por si fuera poco, en los 80s, Peter vendió su maquillaje a Gene y Paul por $1 millón. Peter Criss, el original Catman, fue pieza fundamental ante el éxito de Kiss. Él es un verdadero felino, pues en más de una ocasión estuvo al borde de la muerte. Peter representó el lado rebelde, pero también fue fundamental para disolver la alineación original, ya que a palabras de Paul, Peter no fue el responsable del éxito comercial de Kiss, porque Beth fue escrita y arreglada en su totalidad por Stan Penridge y Bob Ezrin. Paul justifica diciendo que quien crea un éxito es capaz de crear un segundo, y Peter no tuvo ningún éxito ni con Kiss ni como solista. ¿Tú qué opinas? Toda la información extraída ha sido tomada del libro autobiográfico de Peter Criss Make Up to Break Up, y también autobiografía de Paul Stanley, también Kiss Behind the Makeup, y artículos de diferentes portales web. Ya sabes, déjame en los comentarios qué opinas del señor Criss. ¿Realmente se ganó su expulsión de la banda? ¿Cómo hubiera sonado Kiss con él en los 80s? Realmente creo que todos nos quedamos con las ganas de una reunión, porque aunque Kiss duró 50 años, la verdad es que todos los recordamos como los Cuatro Fantásticos, los cuatro originales, pese a que soy fan de Eric Carr y la época sin maquillaje. Pero bueno, ¿qué opinas? Te leo en los comentarios. Esto fue Grimedland.